Estamos de regreso, gracias por seguir aquí con nosotros. Separatismos a propósito de Cataluña. Seguimos conversando. Solange, ¿cómo definimos nacionalismo y democracia? Estoy tentado a decir, a partir de lo que decía el maestro Comte, que hay que quitar el miedo de en medio y tratar de poner un poco más la razón, ¿o no? Híjole, a mí en lo personal, y sí también disiento, en términos, a mí el nacionalismo me da pavor, ¿no? La verdad es que me da pavor. Creo que los ejemplos que hemos visto, probablemente es un poco por una cuestión histórica, ¿no? Los ejemplos que hemos visto de los movimientos nacionalistas, creo que el resultado ha sido tan negativo en términos de derechos humanos, del propio desarrollo de la democracia, del concepto de democracia, que no, en lo personal creo que le hace más daño los nacionalismos a la democracia. ¿Por qué? Pues porque precisamente mina esta cuestión de los propios valores intrínsecos de la democracia. No es lo que decía el maestro Comte. Él decía que un nacionalismo como el catalán se fundamenta en los derechos humanos, las libertades. Tú diferías, Carlos. ¿Qué es el nacionalismo que desafía o que tenemos la idea de que desafía la democracia? Yo, por ejemplo, en el caso del catalán, que es el que yo más o menos medio puedo hablar, digamos, en el momento en el que se hace la tercera consulta, la última de 2017, y sacan el referéndum último, el 1 de octubre, el 1O, y bueno, al margen de los palos que pegaron, que estuvieron fatal, ellos sacan un 40%, la mayoría a favor, por supuesto, pero ellos después se legitiman para empezar un proceso sin tener en cuenta la otra mitad de la población, yo creo, en cierta manera, y no me parece razonable. O sea, yo creo que tienen derecho, si quieren, y que la mayoría de los catalanes sean independientes, me parece que tienen todo el derecho del mundo, pero dentro de una consulta, digamos, con unas reglas muy claras, unos límites muy puestos, que tengas que tener un determinado % de población, un determinado % de votantes a favor, y no empezar un proceso en el que no sabes cómo va a acabar sin un apoyo social muy, muy fuerte, que yo creo que no, que tiene una parte importante de apoyo social, pero no tienen el suficiente para empezar ese proceso. Bueno, si puedo... Por favor. Bueno, a las dos, por favor. No, a ver, acerca bueno, para mí sí fue un referéndum. O sea, de Naciones Unidas salió una carta, no fue propagada mucho por los medios por intereses del Estado español, pero que decía muy claramente que los catalanes y otros pueblos, es su derecho fundamental poder votar. Entonces, como sabes, hubo toda una campaña de represión del referéndum, de miedo, que para mí no es lo contrario a democracia. Sin embargo, sí salió la gente a votar y podían votar y salió resultado en contra también. Entonces, nadie, o sea, fue excluido, aparte de la represión del Estado español, nadie fue excluido de ese ejercicio. En las elecciones presidenciales en cualquier país, en México, hay un mínimo de quienes votan para que el resultado sea legítimo. Entonces, sí. Claro, aquí las normas, ¿no? Según nos conviene, la democracia y las normas democráticas se aplican de diferente manera, ¿no? Y en un contexto de represión, sin embargo, la gente, yo sí opino que ejerció un derecho humano y democrático. Y solo puntualizar el tema para lo de los nacionalismos. Claro, es que es un tema de definición, ¿no? Si el nacionalismo significa faltar al respeto de otras comunidades sociales, políticas, estoy de acuerdo, eso no tiene cabida en la convivencia humana, o sea, bien. No, para nada. Solange. Yo voy a retomar un poco lo que mencionas en términos de lo que sucedió el 1 de octubre, y me parece que absolutamente de acuerdo, en contra totalmente de la represión, en contra de esta campaña que hizo el propio Estado español para, de alguna manera, evitar que se votara. Pero también hay que considerar que hay un Estado de Derecho y que democracia también implica Estado de Derecho y el respeto a las normas. Y al final de cuentas, definitivamente no fue un referéndum porque no estaba y no entraba dentro de este Estado de Derecho, dentro de lo que establece la Constitución, la propia Constitución española, que podía considerarse como un referéndum. Y vamos a ponerlo de esta manera para complementar. La Segunda Guerra Mundial dejó una tremenda impronta, un trauma,
en lo que toca a cierto tipo de nacionalismo, lo estoy relativizando, ¿de acuerdo? Particularmente el nacionalsocialismo o el fascismo, estilo italiano. Entonces, todo este tiempo desde la posguerra, la construcción de un sistema internacional que es el de Naciones Unidas, la construcción de sistemas regionales, están enfocados, y la propia conformación de la Unión Europea, están enfocados en matizar los nacionalismos para generar una lógica de integración. Tal vez por eso se incorpora siempre el asunto del miedo y las derechas en España lo usan. Entonces, ¿cómo podemos atemperar esta visión específicamente para después pasar a un tema que decía Carlos sobre España se acaba sin Cataluña? A ver, vuelvo a lo que dije al principio. Nosotros tomamos como natural el nacionalismo de los estados y no cuestionamos, ¿no? Que los estados puedan desplegarse y reprimir internamente o externamente, como los imperios hacen, ¿no? Claro, externamente se cuestiona más, internamente pues la gente de dentro, pero no cuestionamos ese nacionalismo, nos parece normal, y ese nacionalismo muchas veces, como el nacionalsocialismo, no solo ha faltado el respeto, sino que ha aniquilado millones de seres humanos, ¿no? O el estalinismo, etcétera, etcétera, y son estados. Entonces, yo la verdad es que, volviendo a lo que decías, yo veo el estado concurrente con la construcción democrática y no creo que el Estado vaya a desaparecer. No estamos hablando de que desaparece el Estado y viene la anarquía, no, no, no. Yo lo que estoy hablando, y lo sintetizo así, es la legalidad se fundamenta en la democracia o la democracia en la legalidad. Así lo sintetizo. Es decir, lo legal es democrático porque es legal, o no, o la legalidad se tiene que definir, y si no está definida en acorde con la democracia, redefinir esa legalidad. Claro, es decir, hay una legalidad democrática y una no democrática, ¿no? Que es sí, pero lo que estoy diciendo, que a veces, como todos sabemos, en el Chile de Pinochet, apartheid en África, la segregación en Estados Unidos y algunas leyes en México, presentes o pasadas, la legalidad no necesariamente refleja el marco, ¿no?, de derechos humanos. Es decir, es esta diferencia entre Estado de Derecho y Estado democrático de derecho, digamos. Vamos a las conclusiones, si nos permiten, Solange. Una conclusión que trate de reunir estos elementos que en este breve tiempo hemos abordado. Yo con lo que me quedaría y con lo que quisiera dejar a las personas que nos ven es... no hay un solo tipo de nacionalismo, ¿no? Creo que eso es muy importante recalcarlo. No hay un solo tipo de nacionalismo, hay muchos tipos de nacionalismo, pero me parece muy importante que podamos revisarlos en términos de las bases en las que están fundamentados y además hacia qué objetivos están orientados, ¿no? Si lo que se orienta es a una democracia, a un respeto de derechos humanos, me parece que puede analizarse de manera mucho menos sentimental y mucho más racional. Exacto, buen punto, menos emocional, ¿no? Carlos. Pues yo la verdad, volviendo al tema de Cataluña de nuevo, perdón, yo creo que realmente la única solución que hay ahora mismo es que hacer una consulta pactada, que funcione a unos... O sea, pues hacer un referéndum real con unos términos exactos, con unos plazos exactos y que sea efectivo. Pero para eso tienen que sentarse a negociar los dos lados y yo creo que no hay voluntad por ninguno de los dos. La verdad, no me parece que estén dispuestos. Bien. Sí, y yo también con este punto. Yo reconozco que en Cataluña hay las dos... Bueno, de parte de los independentistas o soberanistas sí hay problemas internos. Y a pesar de que el movimiento en general es pacífico, pro derechos humanos, hay, pues como en todos movimientos, hay envidias, hay protagonismos, hay temores, etc. Entonces, obvio que esto no ayuda a la causa. Pero más allá de Cataluña, diría que sí es importante pensar el tema de qué quiere decir un Estado. Si un Estado es un ente inamovible, permanente, eterno, o si es una construcción social y política, y que realmente lo que exige es que la gente se identifique con esa construcción. Y si no es así, podemos estar sin temor abiertos a que se reconstruya.
Y además considerando que los estados más bien son un proceso dinámico de unión, separación, en fin, y a través de la historia. Muy bien, pues muchas gracias, gran charla. Gracias por acompañarnos, fue un placer, en especial conversar con la doctora Solange Márquez, con Carlos Carabaña, periodista de México.com, y el maestro Guillem Comte. Gracias por ser Global 21. Como medio público asumimos con Nelson Traquina que la misión informativa debe ser sustituida por otra, ayudar a mejorar la vida pública. Sigamos conversando desde nuestras redes sociales, nos encontramos la semana siguiente. Muchas gracias.